Quisiera compartir algunas cosas, un poquito fuertes quizá, pero voy a lo siguiente. En este país no hay diagnóstico temprano, no existe. Menos tratamiento oportuno y adecuado. Nosotros tenemos diagnóstico temprano, pero el 80% de la gente no lo tiene, ¿no? Esa es una tragedia enorme, ¿no? Enorme, porque los pacientes que llegan a los hospitales, sea MINSA o de salud, todos son diagnósticos tardíos, en una forma u otra, ¿no? Es un problema gravísimo, ¿no? Ahora, ¿esto por qué sucede? En un exceso de simplificación sucede por dos cosas. Por sistemas de salud gestionados inadecuadamente, hemos escuchado varios ejemplos en los que el doctor nos acaba de explicar. La gestión se hace en función, vamos a decir, de lo administrativo, de lo económico, incluso de los médicos, ¿eh? Pero no de los pacientes, no de lo que se llama persona, pacientes y sus familias. No se gestiona en función de ellos. Si fuera cierto, no habría que ir a las 6 de la mañana para sacar una cola, ¿no? Para sacar una cita, ¿no? No sería ilógico, pues, ¿no? Que alguien que piense en los pacientes, el sistema sea en tal forma que para sacar una cita tengo que salir de mi casa a las 4 de la mañana, ¿no? Para llegar a las 6, hacer la cola y sacar una cita, ¿no? Bueno, esto es mucho por decir, dejo el concepto nomás, ¿no? La idea. Y otra idea que yo vengo repitiendo, y por favor no es ofensiva, simplemente es compartir con ustedes cosas que saben, es que la mayoría de los médicos, yo hablo del Perú, pero creo que pasa en muchas partes, no hacen medicina. Una cosa es trabajo médico y otra cosa es medicina. La mayoría hace solo trabajo médico. Y a veces lo hace bastante bien, pero no es medicina. Medicina es curar, cuidar y mejorar la salud de las personas. No es solamente curar, entre comillas, no es así. Bueno, y unas cosas fundamentales que se necesita para eso es competencias profesionales verdaderas y tiempo. Lo que pasa con las competencias. Cuando yo estudié medicina, yo este año cumplo 55 años de médico, imagínense, una barbaridad de años de médico. He enseñado medicina casi toda mi vida. En Cayetano nos retiramos a los 70, o sea, hay buenos años que me he retirado. Me invitan a algunas cosas, pero ya no soy profesor activo. ¿Y qué quiero decir con esto? De que cuando yo estudié medicina, yo salí con la idea, yo tuve muy buenos profesores, grandes maestros de maestros, que lo que tenía que ser el mejor diagnosticador y el mejor terapeuta posible. Eso es lo que yo tenía que ser. Nadie me enseñó lo que felizmente ahora se enseña. Voy a hacer un resumen de competencias, ¿ya? Porque creo que es muy importante. Yo hace un buen número de años que estoy preocupado por la conceptualización. El otro problema, aparte de sistemas sanitarios inadecuadamente gestionados, es la debilidad moral y conceptual de los profesionales. Aunque les parezca mentira, el problema de la salud es un problema moral. No es técnico, no es económico, es moral. Ahí está el problema. Por eso es que no resolvemos, ¿no? Bueno, esta debilidad moral y conceptual, sobre lo moral es un poco difícil interactuar, pero sobre lo conceptual sí podemos tratar de conceptualizar, ¿no? ¿Qué cosa es un concepto? La definición más simple de concepto es un principio, perdón, es una idea, ¿no? Que apunta, señala un principio, ¿no? Un principio es una base o un fundamento del conocimiento. Okay. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer ahora, yo voy a compartir más conceptualización, más que conocimiento científico, técnico, ¿no? Conceptualización, porque en eso trato de estar en este momento. La práctica clínica tiene por finalidad cuidar, curar y mejorar la salud de las personas y en el momento adecuado ayudar a tener una muerte con dignidad. ¿Qué es una muerte con dignidad? Podemos decir varias cosas, pero es una muerte acompañado, idealmente sus familiares y las personas que lo atienden, con el menor dolor y sufrimiento, ¿no?
con el menor dolor y sufrimiento. El COVID, mucha gente murió indignamente, ¿no? Murió solo, en una camilla muchas veces. Fue terrible, ¿no? No solamente el COVID, los casos, la comorbilidad, pero pasaron cosas realmente terribles, ¿no? Bueno, esto es medicina. Perdón, se me fue un ratito porque regreso un poquito a las competencias antes de seguir. Las competencias profesionales médicas son diagnosticar, tratar, comunicar, educar y sensibilizar. Si no hay comunicación, no hay nada, absoluto, hablo de comunicación efectiva. Después vienen las competencias, vamos a decir, las competencias éticas, que se resumen en 3 cosas muy simples. La persona tiene que ser prudente, responsable y humilde, el médico. Pero de verdad, ¿no? Esto no son palabras bonitas, ¿no? El médico tiene que ser una persona realmente prudente, responsable y humilde. Humilde en el sentido que más es lo que no sabe que lo que sabe. Después están las competencias culturales. El paciente tiene que sentir que realmente te interesa, lo respetas, ¿no es cierto? Y te comprometes con él. El profesor argentino que ya falleció hace muchos años, que tiene un libro, varios libros, uno que es El alma del médico, y dice unas cosas muy importantes, y hay una frase de él, el doctor Escardó, Florencio, dice, cuando el paciente siente la compenetración anímica del médico con él, aparece la magia de la medicina. Y créanme que no es poesía, ¿no? Aparece la medicina, ¿no? Y las cosas, los resultados se dan, ¿no? Las cosas se hacen bien, trabajamos juntos. Eso de la toma de decisiones compartidas, tenemos que pensar juntos. Yo aprendí de eso hace unos años y le digo a los pacientes, vamos a pensar juntos. Y no tienen idea de lo que eso ayuda. Vamos a hacerlo juntos, ¿no? Juntos lo vamos a hacer. Y por último están las competencias propiamente humanas. El médico tiene que ser saludable, cálido, empático y asertivo. No voy a decir cada una de las cosas porque las saben, ¿no? Bueno, todas esas competencias son necesarias. No basta saber diagnosticar una enfermedad. Hay que hacerlo con todo eso. Con todo eso. Si no, no es medicina. No estamos haciendo medicina. Cuidar la salud. El cuidado de la salud se logra potenciando los factores de protección y disminuyendo los factores de riesgo. Ahora a lo primero se le llama salud positiva, ahora no es un nuevo término, ¿no? Pero eso es lo que hablamos. En el cuidado de la salud intervienen muchas variables, pero hay 2 fundamentales. Los médicos tenemos que tener la capacidad de confiar en nosotros y de crear confianza. Confianza y seguridad van juntos. Hemos escuchado muchas cosas de seguridad de medicamentos, pero la seguridad es una cosa fundamental. El paciente tiene que sentirse confiado y seguro. Y el médico tiene que ser capaz. Digamos, voy a decir una anécdota media simplona, ¿no? Yo soy un médico viejo, no soy un experto viendo tomografías, ¿no es cierto? No he aprendido pues detalles, ¿no? Pero el paciente, yo soy un internista, el paciente me trae la tomografía de abdomen completo, por supuesto leo el informe, ¿no es cierto? Pero yo la veo, porque tengo que crear confianza. No es show, estoy creando confianza. La pongo y le digo, mire, sí, pues acá describen, ¿no? Una cosa, mire, todo está normal, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando confianza, eso es lo que estoy haciendo. Que eso sí es mi obligación, es indispensable que yo cree confianza. Miren, no sé si todos saben, hay un día de la seguridad del paciente que es el 17 de septiembre, ¿no? Quizá. Y desde el año 2019 la OMS ha creado lemas de seguridad del paciente. Miren, seguridad de los pacientes, una prioridad sanitaria mundial, fue el primer lema en el año 2019. En el 2020, personal sanitario seguro, pacientes seguros. Esto en la pandemia fue una verdad enorme, pues, ¿no? Personal sanitario seguro, pacientes seguros. En el 2021, lo que habló tanto el doctor, parto seguro y respetuoso, paciente seguro.
En el 2022, medicación segura, que es todo lo que se está reflexionando ayer y hoy en esta reunión, pacientes seguros. 2023, demos voz a los pacientes. Si no escuchamos al paciente y a la familia, va a haber muchos problemas. No va a haber diagnósticos enteros y menos tratamientos adecuados, ¿no? Pacientes seguros. Y ahora, que es lo que yo les voy a hablar un poquito, diagnósticos correctos, pacientes seguros en el 2024. Todavía no hemos llegado a septiembre, que saldrá el lema del 2025, ¿no? Pero, ¿un lema qué es? Un lema es un texto breve que señala un conocimiento importante, ¿no? Un saber. Eso es un lema, ¿no? En la práctica médica, lo que ya mencioné, servicios de salud gestionados, mire, no digo malos, ¿eh? Digo gestionados inadecuadamente. Eso es lo que digo. Y debilidad moral y conceptual de los profesionales de la salud. La práctica médica, lo que se ha hablado ahorita, hay varios principios estratégicos, ¿no? Yo diría que estos son 5 principios estratégicos fundamentales. ¿Qué cosa es un principio? Un principio es una base, un fundamento, ¿no?, del conocimiento. Y una estrategia, la mejor definición de las neurociencias, es un patrón de comportamiento preprogramado. Cuando uno tiene un pensamiento estratégico, es que tiene un patrón de comportamiento preprogramado. Su cerebro está estratégicamente preparado. Lo que todos sabemos, hemos visto lo tremendamente importante que es evitar el daño del paciente por la medicina y por los médicos y por los profesionales de la salud. No quiere evitar la iatrogenia. Otro principio estratégico fundamental que este es un movimiento internacional que ya tiene más de 20 años. Hay un colegio internacional de medicina centrada en la persona que tiene su sede en Ginebra y que, para los que no saben, el gran líder es un peruano, Juan Enrique Mesich. Es un psiquiatra peruano, es una promoción menos que la mía, se fue a Estados Unidos, hizo psiquiatría, trabajó mucho en la época en que recién se comenzaba a hacer la clasificación internacional de las enfermedades mentales. Él fue un líder de eso y es uno de los médicos peruanos que nos ha enorgullecido. Ha sido presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría. O sea, todo un personaje. Bueno, este señor se mueve en el mundo, es el secretario general del Colegio Internacional de Medicina Centrada en la Persona, que es algo, no es una creación reciente, ¿no es cierto? Conceptualmente es de toda la vida, pero como no se hace realmente, entonces hay un movimiento que está tratando de concientizarnos a todos que debemos hacer medicina centrada en la persona. En realidad, la palabra completa es salud y medicina centrada en la persona y salud pública centrada en la gente. Ese es el concepto, ¿no?, el principio conceptual. Otro, pues, tan importante, esto sí es moderno, esto tiene menos de 20 años, medicina avanzada en la evidencia, ¿no es cierto? Importantísimo, por supuesto. Pero no solamente, pues, es evidencia de ensayos clínicos, ¿eh? Porque ahora como que se ha quedado en que si no está, o sea, si lo que yo hablo no está en un ensayo clínico, no es verdad, digamos, ¿no? No. Hay mucho conocimiento, por eso la frase más completa debería ser medicina basada en la evidencia y en la práctica comprobada, ¿no? Hay algo de práctica comprobada. Atención primaria de la salud, este principio estratégico importantísimo, año 1978, la reunión de Alma-Ata, ¿no? Salud para todos en el año 2000, no se logró, se tradujo mal, y hasta ahora, desgraciadamente, hablamos de atención, pero era care en inglés, era cuidado primario, no era atención primaria, que es completamente diferente, cuidado primario de la salud. Y junto al lado del movimiento filosófico, médico, de medicina centrada en la persona, por si acaso les aviso, porque se viene, hay un movimiento filosófico mundial de la ética del cuidado, el cuidado. No solo en medicina, absolutamente en todo. Tenemos que ser cuidadores, tenemos que cuidarnos y cuidar. Y esta gente propone lo que parece, es una utopía. Hay que diferenciar una utopía que es una, vamos a decir, un ideal de muy difícil realización que una quimera, que es algo que no es posible de realizar.
Esto no es una quimera del cuidado, es una utopía, pero hay que trabajar la utopía, ¿no? Todos nos tenemos que subir al carro en medicina, de centrar en la persona y en la familia y en la comunidad, y con relación a la vida social, la ética del cuidado. Entonces ahí debería decir, no lo pongo porque ya quedó pues atención primaria de la salud, pero no es pues primer nivel de atención, no es medicina para pobres, no es medicina aplicada, es cuidado primario de la salud, y primario no por poquito, sino por esencial, o sea, indispensable. Por debajo de eso no estamos haciendo nada, ¿no? Y la ética, por eso pongo ahí, estos son los 5 principios estratégicos fundamentales que tenemos que tener en la cabeza. Principios estratégicos. La iatrogenia es la alteración especialmente negativa del estado del paciente producida por el médico. Se evita con la conciencia permanente de la potencialidad de dañar, para lo cual es necesario siempre tener una adecuada percepción del riesgo de las decisiones y acciones. Esa es la frase, adecuada percepción del riesgo. O sea, el médico tiene que tener pensamiento preventivo siempre. Esa fue una desgracia que sucedió en la historia de la medicina. Se separó el cuidar del curar. El cuidar se lo llevó la salud pública. Los clínicos nos quedamos por cuidar. Felizmente ya hemos recuperado el pensamiento preventivo. Por años no lo tuvimos. Diagnosticábamos y tratábamos, no pensábamos mucho en qué iba a pasar, o pensábamos en el plazo muy corto. Entonces, hemos recuperado el pensamiento preventivo. Una de sus bases conceptuales fundamentales es tener siempre una adecuada percepción del riesgo. La seguridad del paciente es un conjunto de acciones para reducir la probabilidad de errores, minimizar riesgos, prevenir eventos adversos y mitigar el daño que pudiera aparecer durante la atención de la salud. El doctor que me ha precedido mencionó algo, y yo voy a dar el dato que dice por ahí, ¿no? Se dice que la 4ª causa de muerte en pacientes hospitalizados es iatrogenia médica medicamentosa, probablemente. La iatrogenia más grande es medicamentosa. Esto es, traigo un listado simplemente para enfatizar la importancia del diagnóstico, ¿no? Con el diagnóstico hay cosas tan importantes como, voy a decir algunas frases culturales, ¿no? Dice, la sociedad le exige a los médicos que diagnostiquen y que actúen en consecuencia. Eso es lo que los exige la sociedad a nosotros. En segundo lugar, por ejemplo, dicen, hay 3 cosas fundamentales en la medicina: el diagnóstico, el diagnóstico, el diagnóstico. O sea, sin diagnóstico no hay nada. Como en todo, en la medicina es emblemático, ¿no? Si no tienes un diagnóstico realmente certero y preciso, ¿no es cierto?, las cosas no van a salir bien de ninguna manera, ¿no? Entonces, primero, este es un listado, simplemente ustedes podrían tener el suyo: unidad clínica versus pluripatología. O sea, ¿el paciente tiene un problema de salud que explica casi todo lo importante o tiene más de un problema de salud? Ya sabemos que los gerontes, los geriatras, los pacientes de los geriatras son pluripatológicos, ¿no es cierto? Generalmente no tienen un solo problema de salud. El diagnóstico temprano, no basta con diagnóstico, tiene que ser temprano. El diagnóstico lo pongo en negrita porque en medicina la palabra diagnóstico no debería decirse sola, siempre es esencial, siempre, culturalmente, ¿no es cierto? Y vamos a decir, prolijamente, siempre es diferencial. Siempre hay la pregunta, ¿y no habrá otra cosa? ¿No? ¿No se me estará pasando algo? Siempre, ¿no? Diagnóstico de síndrome, sabemos esto, ¿no? Un síndrome es, y yo, perdónenme, no lo voy a hacer con ustedes, por supuesto, pero a veces con médicos muy jóvenes les pregunto, dame una definición de síndrome. No saben una definición de síndrome. Y lo han escuchado cientos de veces. Mire las definiciones fundamentales. Nietzsche decía, las cosas importantes o tienen definición o tienen historia. Y las muy importantes tienen definición y historia. La medicina, por ejemplo, tiene definición y tiene historia. Está al lado de la humanidad, de la humanidad, ¿no?
¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de síntomas y signos que constituye un cuadro clínico que se caracteriza por tener multicausalidad. La anemia, por ejemplo, ¿no? La anemia no es una enfermedad, es un síndrome. Hay muchas causas de anemia. Y cuando ustedes diagnostiquen síndromes, hay que ponerle nombre y apellido. O sea, el síndrome, el grado, el curso y la causa probable. ¿Okay? No es lo mismo anemia leve, ¿no es cierto?, de curso reciente, ¿no es cierto?, por, vamos a decir, sangrado menstrual aumentado, que decir anemia severa, de curso crónico reagudizado, ¿no?, probablemente por sangrado digestivo. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no es cierto? Diagnósticos mayores, los más importantes, diagnósticos menores, siempre hay que diagnosticar lo menor. Todo se diagnostica, todo lo que el paciente tiene, porque algo menor puede ser importante en un momento determinado, ¿no? Diagnóstico de los mecanismos de defensa. Es fundamental saber si el paciente tiene alguna inmunodeficiencia, entre comillas. Todo desnutrido es un inmunodeficiente, ¿no? Diagnóstico de las insuficiencias, siempre, muy fácil. ¿Tiene insuficiencia cardíaca? No tiene. ¿Tiene insuficiencia respiratoria? No tiene. ¿Insuficiencia renal? No tiene. ¿Insuficiencia hepática? No. ¿Insuficiencia circulatoria periférica? No tiene. ¿Insuficiencia circulatoria cerebral? No tiene. ¿Insuficiencia cognitiva? ¿Tiene deterioro cognitivo? Esa es la insuficiencia. No es nada difícil, hay que hacerlo nomás. Diagnóstico de seguridad, riesgos y complicaciones. ¿Este paciente tiene alguna complicación? No tiene. ¿Tiene una complicación? Sí la tiene. ¿De qué se puede complicar? ¿Qué tengo que hacer para que no se complique? ¿Qué tengo que hacer para darme cuenta que ya se complicó? ¿No? Por ejemplo, el doctor debe entender que cada día que tú sigues internado, corres el riesgo de, vamos a decir, de una infección intrahospitalaria, ¿no?, por decir algo, lo más frecuente, digamos, ¿no? Diagnóstico de la afección, dolencia y padecimiento. Hay un doctor norteamericano que nos ha enseñado a todos que, y lo voy a decir muy rápido, la enfermedad se presenta como afección, que es la enfermedad misma, la dolencia, que es el impacto psicoafectivo de estar enfermo, y el padecimiento, que es cuando te complica la funcionalidad, cuando pierdes autonomía, tiene que ayudarte. Ahí estás padeciendo, ¿ok? Diagnóstico del pronóstico es fundamental. El pronóstico es parte del diagnóstico, ¿no? ¿Qué pienso que va a pasar? ¿Tiene pronóstico leve, moderado, severo, ¿no?, urgente? El plan racional de la ayuda diagnóstica es parte del diagnóstico. Acá está el diagnóstico, se mira en el espejo y sale el pronóstico y el plan de trabajo. Tiene que ser una imagen, que se refleje totalmente en el espejo, el diagnóstico que he hecho. Y por último, establecer los parámetros de evolución. ¿Cómo voy a saber si está mejorando, está empeorando o sigue igual? ¿Qué parámetros clínicos o de exámenes auxiliares voy a utilizar? Todo esto ustedes lo saben, estoy seguro. No tengo la menor duda. La preocupación que tengo es si lo hacen. Esa es la preocupación que tengo, ¿no? Seguridad del paciente. Los errores de diagnóstico representan el 16% de los daños prevenibles. Errores del diagnóstico, en los pacientes, y son frecuentes en todos los entornos de atención de la salud. Estos errores incluyen ausencia de diagnóstico, no nos damos cuenta que tiene eso, diagnósticos incorrectos, diagnósticos tardíos, fallas en comunicar el diagnóstico al paciente y a la familia o al equipo de trabajo, puede empeorar los resultados para los pacientes y en ocasiones provocar una enfermedad prolongada o grave, discapacidad o incluso la muerte, y aumentar los costos de la atención de la salud. Esto es de la OMS el año pasado, ¿no? Esta es una alerta de la OMS del año pasado. Ya esto lo saben todos ustedes, simplemente lo tengo que recordar. Si se habla de seguridad del paciente, tenemos que hablar del incidente de seguridad, del riesgo de la seguridad, del evento adverso, del reporte del incidente, el análisis de la y la cultura de seguridad que tenemos que tener todos. Todos tenemos que siempre estar con esta adecuada percepción del riesgo. Por favor, no se olviden esas tres palabritas, ¿eh? Adecuada percepción del riesgo.
desde que diagnostico, desde que prescribo, que solicito, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen creatinina un poquito alta no pueden hacerse pues tomografías con contraste, ¿no? No deben hacerse, pues, ¿no? Una cosa tan simple como esta, de todos los días, ¿no? Las mejoras en el diagnóstico para seguridad del paciente logran mejores resultados clínicos y reducen los errores médicos. Rápidamente, vamos, voy a hacer un listado rápido, ¿eh? Compromiso con la historia clínica. La historia clínica debe ser ordenada, completa y rigurosamente cronológica y detallada. La cronología, por favor, es fundamental, ¿no? No es lo mismo fiebre y dolor que dolor y fiebre, cronológicamente hablando. No es lo mismo. Y ustedes estoy seguro que tienen muchos ejemplos de la importancia de la cronología de la historia clínica. Y acá quiero compartir algo para los médicos jóvenes, sobre todo. Miren, yo tuve la suerte de darme cuenta que la historia clínica y el examen físico era fundamental. Además, quizá ya pensaba ser internista, y si el internista no hace una buena historia y no examina, pues no es internista, no será cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, me comprometí mucho con la historia clínica y con el examen físico. Enseñé semiología y propedéutica por cerca de 20 años, que estuve metido en eso, poniéndole toda mi pasión a la enseñanza de la semiología y propedéutica. Y yo le decía a los estudiantes cuando comenzaban, ¿no? Le dábamos su cartilla, modelo de historia clínica, que todas las tienen probablemente. Yo le decía, mira, te vamos a enseñar a hacer una historia. No la vas a hacer bien, vas a saber hacer la historia. Con el tiempo la vas a ir haciendo mejor, hasta que va a llegar un momento en que ya la haces bien. Pero ¿sabes cuándo vas a saber que tú dominas la historia clínica? Cuando le pones a tu historia clínica tu toque personal, el tuyo. O sea, no es que vas a cambiar la estructura, pero le pones algunos detalles tuyos. Y voy a decir algo. Yo hace años, les aconsejo que lo hagan, yo tuve la suerte, no se hablaba, cuando yo era un médico joven, no se hablaba de reacción adversa de medicamentos. Nadie hablaba de eso. Nadie hablaba. Y la doctora Sonia Indacochea, que es una internista brillante, que es fue presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, era mi alumna. Y me buscó como tutor de su tesis. Y como ella siempre fue muy inquieta, quería hacer reacción adversa a medicamentos en pacientes hospitalizados. Entonces le acepté, ella se metió en el tema, yo menos que ella, pero igual, y ella aprendió un montón. Y me di cuenta, pues, que es un tema enorme la reacción adversa a medicamentos. Pero yo dije, bueno, con esto no es simplemente que me doy cuenta, ¿qué hago con esto? Entonces, ¿saben qué hice? Desde esa fecha yo tomo los datos de filiación y lo primero que pregunto es, ¿está usted tomando medicamentos permanentemente? Quiero saber qué toma. Entonces, tomo tal cosa, ¿cuánto toma? ¿Desde cuándo toma? Y apunto. Lo primerito que hago. Ahora lo estoy haciendo en segundo lugar. Ustedes me dirán, ¿por qué lo has bajado al segundo lugar? Porque el COVID. Ahora le pregunto a todo paciente, ¿usted tuvo COVID? No, no tuve. Me dio una vez leve. No, me dio una vez y me tumbó la cama 10 días. Moderado. Me hospitalizaron, doctor. Severo, ¿no? ¿Cuántas vacunas se aplicó? Mira, que una persona se haya aplicado las 6 vacunas, ¿eh? En el Perú, el que se puso todo fueron 6. La última bivalente eran 2 dosis, 1 y el refuerzo. La mayor parte de la gente ha puesto 3, 2, 4. Muy pocos se han puesto las 6 vacunas. Realmente. 5. Las 6, como que se pusieron la quinta y la sexta ya la dejaron, ¿no? Pero eso te da una idea. Por ejemplo, es una persona que se vacuna, pues. Y a eso te dice quién es la persona que está frente a ti, ¿no? Es una persona que se cuida, de alguna manera, ¿no? O sea, son datos muy importantes, pero bueno, pregunto eso ahora del COVID, pregunto las vacunas, y inmediatamente pregunto medicamentos. Yo les sugiero que lo hagan, porque cuando el paciente te comienza a contar su historia, hace mucho sentido a veces con lo que te dijo que está tomando. Ya estás pensando, de repente esto es porque, ¿no? Porque toma aspirina, por ejemplo, como antiagregante plaquetario, por decir, estoy diciendo algo, ¿no? Pero es fundamental, no hay que preguntarlo al final, o cuando están, qué sé yo, pues antecedentes personales, ¿no? No, los medicamentos son tan importantes
que hay que preguntarlos al comienzo. O sea, desde que arrancas con la enfermedad actual, ya sabes qué está tomando de medicinas o no está tomando nada. Y acá voy a contar otra anécdota, y perdonen que hable en primera persona, pero yo, así como tuve y tengo una gran vocación por la historia y por el examen físico, lo tengo también por los medicamentos, por supuesto, el uso racional de los medicamentos, ¿no? Entonces, yo he creado una propuesta conceptual sencilla, como internista, que le he enseñado muchas veces y que he enseñado a muchas promociones y que es una de las cosas que más recuerdan de lo que yo he enseñado, por eso lo voy a compartir para quien no la sabe. Cuando tienes un paciente con un diagnóstico no claro, ¿ok? No es el paciente que tienes una idea más o menos de lo que tiene, hay 4 posibilidades. Que sea una enfermedad frecuente con una presentación atípica, infrecuente. O sea, no es rara, sino la enfermedad es frecuente, pero la presentación es atípica. Por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Mielomeningitis por fiebre tifoidea. Rarísimo, pues, ¿no? Pero la fiebre tifoidea ahora no es tan frecuente, era mucho más frecuente en mi época. Ahora es más probablemente en la preparación de alimentos. Pero antes, pues, quien venía con fiebre, o era tifoidea o era brucelosis. Así de claro, era 90% de fácil, ¿no? Los médicos mayores acá van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que pensar es eso, enfermedad frecuente con presentación atípica. Segundo, enfermedad infrecuente. Sí, pues no te das cuenta porque no la sabes. Entonces vas a leer o buscas información, lo tranquilizador es que lo infrecuente generalmente es del libro. No lees y dices igualito, ¿no? Generalmente es del libro, ¿no? Te das cuenta. Tercero, reacción adversa a medicamentos. O sea, lo que el paciente tiene, todo o parte, es reacción adversa a medicamentos. Ya sabes qué está tomando, revisas y encuentras, ¿no? Y por último, la combinación de anteriores, ¿no? Entonces, la importancia que tiene la reacción adversa a medicamentos. Historia clínica. El examen físico completo, ordenado y rigurosamente sistemático. Yo examino un paciente, bueno, soy un internista, en menos de 5, 7 minutos. Comienzo en la cabeza y acabo en los pies. Entonces, todos deberíamos tener, no es una habilidad difícil, simplemente que no examinan y dejan de examinar. El que examina con frecuencia se tiene confianza, pues tú palpas un hígado y dices, no, pues el hígado está normal, no palpo el hígado, ¿no? No hay hígado palpable, ¿no? O no hay soplos significativos, ¿no? No hay ruidos en los pulmones, no hay ganglios palpables, ¿no? Hay que examinar, el examen físico es fundamental. Y otra cosa, esto ya entra dentro de lo conceptual, toda medicina, digamos, aparte de la alopática, que es la nuestra, las medicinas complementarias, sobre todo las medicinas tradicionales, tienen mucho rito. Hay un ritual, ¿no? Enorme, que eso le da al paciente, es un efecto placebo enorme. Bueno, nuestro rito es el examen físico, por favor. No podemos dejar de hacer el rito, ¿ok? Y el que no sea, vamos a decir, un psiquiatra, que tome la presión por lo menos, pues, ¿no? Ya, lo pesa y toma la presión. Un psiquiatra debe tener una balanza. Simplemente, oye, usted está con 10 kilos de más, busque un internista, ¿no? Busque un endocrinólogo si quieren, ¿no? Por lo menos eso, le tome la presión y lo pese, por lo menos. ¿Qué demora eso? 3 minutos, 4 minutos. ¿Y sabe qué hace? Yo tengo que estar cerca, le tengo que subir la manga, le pongo el tensiómetro. Estamos haciendo contacto, ¿no? Nos estamos relacionando. Fundamental no es la presión, es todo lo que significa tomar la presión, ¿no? Compromiso con el diagnóstico y el tratamiento oportuno y adecuado. Esta es la definición de prevención secundaria que la voy a completar. Dice, compromiso con el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno y adecuado para limitar el daño y evitar complicaciones y secuelas. Esa es la definición completa de prevención secundaria, que es lo que hacemos en todo momento en emergencia, consultorio, donde estemos. Compromiso con el diagnóstico completo, ordenado y rigurosamente certero y preciso.
Compromiso con el razonamiento clínico permanente en el proceso diagnóstico y terapéutico. Antes la palabra razonamiento no la usábamos, hablábamos de juicio clínico. Ahora se dejó de hablar de juicio y ya en la literatura internacional se habla de razonamiento. ¿Qué es mejor? A ver, conceptualmente voy a hablar. Una cosa es la razón, otra cosa es la reflexión, otra cosa es el raciocinio y otra cosa es el razonamiento. El razonamiento es la elaboración intelectual más compleja, incorpora las tres anteriores. El médico razona, no simplemente reflexiona, razona. ¿Okay? Compromiso ético y racional con el tratamiento farmacológico y con el no farmacológico. Tremendamente importante el no farmacológico. Pensamiento crítico activo y permanente sobre la polifarmacia, compromiso activo y permanente con la desprescripción. Esta es la charla que sigue, que la va a hacer una doctora argentina, así que no voy a insistir, pero la desprescripción, no sé si primera vez algunos escuchan la palabra, es un tema fundamental, la desprescripción. La charla que sigue, o la que sigue, es una doctora que va a hablar de esto, va a hablar de polifarmacia y desprescripción. Así que, por favor, hay que escucharla con mucha atención. Diagnóstico colaborativo. Cuando pasamos visita, en el hospital pasamos un equipo, no es el médico solo. Esa es otra barbaridad que existe en la seguridad social. ¿Eh? Todos los días pasan visita un médico diferente. Pucha, ¿cómo es eso? ¿No? Imagínense, ¿eso es centrado en la persona? No, es centrado en los médicos, porque cuando hacen una guardia tienen descanso, entonces no pueden venir todos los días, ¿no? Entonces se ha creado este sistema de cada día pasa visita un médico diferente. ¿Ustedes permitirían, si están verdaderamente enfermos, que le pase visita todos los días a un médico diferente? ¿Permitirían eso? ¿Por qué no? Pues no. Imposible, ¿no? ¿Cómo me va a pasar visita a un médico diferente? Imposible, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Bueno, cuando tienen el equipo de salud, funciona este concepto, lo que se llama la memoria transactiva, la memoria compartida y el cerebro colectivo. Tenemos un cerebro colectivo. Es un sistema en que varios individuos, el médico asistente, el residente, el interno, ¿no? Los estudiantes, ¿no? Almacenan información juntos, en la medida en que, ¿no? En la mañana, en la tarde, venga el paciente, llega un resultado, llegue el otro, ¿no? Con la capacidad de recordar los conocimientos de otras personas en el grupo, ayudando a detectar errores e inconsistencias. A veces en el equipo del estudiante es el que se da cuenta de algo. Nadie se da cuenta y él está ahí, pues es su paciente, ¿no? Como hemos sido todos ahí metidos para ser parásitos, aprender de todo el mundo, ¿no? Es el que se da cuenta y dice, doctor, mire, le ha bajado la hemoglobina. Así, a ver, sí, tenía 3 y ahora tiene 10. ¿Qué pasó? A ver, eso es memoria transactiva y cerebro colectivo. Así se llama conceptualmente. El diagnóstico colaborativo utiliza, perdón, esto ya lo acabamos de ver. Educación continua para mejorar las habilidades diagnósticas, lo que estamos haciendo acá es educación continua, en las últimas técnicas y protocolos, así como en la identificación de diagnósticos erróneos mediante simulaciones y talleres. Ahora está bien todas las enseñanzas por técnicas de simulación, ¿no? Es toda una novedad. En mi época eso, ni siquiera uno se hubiera imaginado que eso pudiera haber existido. Muñecos, ¿no? Muñecos para aprender a poner sonda nasogástrica, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Análisis retrospectivos de errores en el diagnóstico, los reportes y evaluación de errores, compartir errores para que aprendamos todos de los errores, sin sanciones, ¿no? Ayuda a identificar patrones recurrentes y áreas de mejora. Protocolos de verificación y segunda opinión, las interconsultas, por ejemplo, sistemas formales de verificación para prevenir diagnósticos incorrectos, estandarización de procesos y herramientas diagnósticas. Acá están las famosas guías de práctica clínica, ¿no? Que son importantísimos, pues, que son más terapéuticas que diagnósticas, ¿eh? Pero hay también guías de práctica clínica diagnósticas, por supuesto que los hay, ¿no? Que dice que para unificar hábitos, que todos hagamos la cosa, la profesión médica, ustedes deben saberlo, ha sido la última profesión en estandarizarse y protocolizarse, la última. Fue la que mantuvo la autonomía del médico, ¿no? El médico era él y su experiencia. Bueno, eso se acabó felizmente, ¿no? Porque
tan bueno, ¿no? Ya ahora la medicina está estandarizada, protocolizada. Entonces todos tratamos de compartir y saber lo que hay que saber. Empoderar al paciente y su familia, involucrar al paciente y su familia en el proceso de diagnóstico a través de la comunicación efectiva, compartiendo información accesible. Ellos ofrecen siempre detalles valiosos que ayudan a corroborar o corregir percepciones para el diagnóstico. Miren, cuando un paciente no sabes qué tiene, has hecho todo lo que sabes, un detalle que te ha pasado. Tienes que volver a revisar todo, volver a conversar, volver a examinar, revisar todo el plan de ayuda diagnóstica. Algo se te ha pasado. Y a veces la familia te dé el dato. Por eso siempre hay que estar conversando con ellos. Monitoreo en tiempo real, implementar sistemas de monitoreo continuo de los problemas, puede alertar de cambios súbitos, ayudando a tener diagnósticos más tempranos, sobre todo de las complicaciones. Por esto se creó la especialidad del hospitalista. Antes no había, ahora los internistas algunos son hospitalistas, son especialistas en pacientes hospitalizados, ¿no? Ellos están en el piso. El médico tratante puede venir, pero hay un hospitalista que está todos los días, mirando al paciente con su equipo las 24 horas. Cultura de mejora continua promueve la revisión constante de los procesos diagnósticos y fomenta la apertura del cambio y la innovación que llevan a mejorar la seguridad del paciente. Mejor uso de la tecnología. Ahora pues hay una tecnología abrumadora. Dicen que los médicos estamos aplastados por la información y abrumados por la tecnología, ¿no? Así estamos, por lo menos los viejos, por lo menos, ¿no? Sistemas de apoyo a los temas de decisiones clínicas, la telemedicina y la inteligencia artificial. Conclusión, con esto termino, me he extendido un poco. Mejorar el diagnóstico es una tarea fundamental para garantizar la seguridad del paciente y el tratamiento seguro. A través de una cultura de mejora continua, una educación sólida y el uso adecuado de la tecnología, los equipos médicos pueden reducir los errores y ofrecer una atención más segura y eficaz. Muchas gracias.